Hola, bienvenidos. Ya revisamos los conceptos de clases y objetos. La intención de este video es profundizar un poco más en este mundo y conocer los fundamentos que lo sostienen. Me refiero a encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. No es necesario en este momento comprender al 100% los conceptos, porque estaremos regresando a ellos continuamente y mediante los proyectos o problemas que resolvamos, poco a poco se fortalecerán. Antes de iniciar, debemos hacernos una pregunta: ¿qué es lo que buscamos con programación orientada a objetos? La respuesta es sencilla. Tratamos de entender a las aplicaciones de la misma forma en la que percibimos y entendemos los objetos en el mundo real. Un televisor, por ejemplo, posee las características que abordamos en el video anterior: identidad, número de producto que lo hace único, atributos, propiedades como marca, tamaño de pantalla y si dispone de HDR, y comportamientos como prender, cambiar canal y apagar. Esto traducido a programación orientada a objetos podría verse como esto: un diagrama de clases UML, Unified Modeling Language o lenguaje unificado modelado. Estos diagramas nos sirven para expresar de forma gráfica la abstracción de un modelo, lo que equivale a nuestras clases. El nombre de la clase está en la parte superior, TV, las propiedades en el segundo rectángulo, Brand, Screen Size y HDR, y los métodos TurnOn, Change Channel y TurnOff en la última división. De esta clase podemos instanciar múltiples objetos como televisiones LG de 65 pulgadas que disponen de HDR y los comportamientos básicos de cualquier televisión. No voy a estar abarcando mucho UML en este curso. Creo que los diagramas de clases son un buen punto de inicio, pero antes de profundizar en este lenguaje de modelado, recomiendo tener todos los conceptos de programación orientada a objetos claros, porque nos sirve para expresar gráficamente todos sus principios, dependencias e interacciones. Lo importante de este slide es cómo conceptualizamos un objeto de la vida real y lo comprendemos en un entorno de desarrollo de software. Antes de que existiera la programación orientada a objetos se utilizaba un enfoque procedimental. Una aplicación se escribía en un solo archivo, y aunque existía la modularidad para dividirla en funciones, la depuración y el mantenimiento era complejo, porque había que recorrer el código de inicio a fin. Este tipo o tendencia es el que utilizamos en el playlist de fundamentos de programación para que tengas una mejor idea. Programación orientada a objetos solventa este problema al dividir una aplicación en pequeñas unidades llamadas objetos. Estos administran su información y su propia lógica, que es expresada en métodos o funciones. Mediante sus interacciones, dependencias y responsabilidades, permiten que el software sea fácil de depurar, mantener y extender. Veamos entonces los fundamentos que sostienen a este paradigma. Aunque son conceptos amplios, tanto en la forma de aplicarlos en código como de adoptarlos como pensamiento, analizarlos nos da una mejor percepción del beneficio de cada uno y por qué la mayoría de lenguajes de programación dentro de su estructura nos permiten adoptar estas prácticas orientadas a objetos. Iniciemos con encapsulamiento. Para este fundamento me gusta utilizar el ejemplo de medicina en píldoras. No solo permite proteger el contenido del exterior, sino también contiene exactamente la cantidad de ingredientes y compuestos necesarios para una dosis recetada por nuestro doctor. De la misma forma, los lenguajes de programación, para este curso Java y C#, nos permiten encapsular variables y constantes que se traducen en información o data y métodos o funciones en una entidad llamada clase, que nos permitirá instanciar objetos de su tipo con la misma estructura. También mediante identificadores de acceso, public, private y protect, veremos más adelante cómo resguardar y encapsular información para evitar que sea expuesta en cualquier parte innecesaria de nuestro software. Un objeto no debe revelar nada acerca del mismo que no sea necesario para el funcionamiento de otras partes de la aplicación. Veamos el siguiente ejemplo. Para sumar tres valores numéricos haríamos algo como esto: tres variables ABC, cada una con sus valores, y para sumar una función o método que reciba como parámetros dichos números y que devuelva el resultado. Aplicando programación orientada a objetos, encapsularíamos todo este código en una clase llamada sum que no diera acceso a la información, los valores numéricos, a ninguna otra parte de la aplicación y que siempre disponga de la lógica para devolver la suma de los tres valores numéricos. Este método de sum se simplifica drásticamente, reduciendo complejidad
y como dice Robert Martin, Uncle Bob, las mejores funciones son aquellas que no tienen parámetros. Entonces, todo estaría disponible en una clase y cada instancia o objeto tendría la misma estructura. Revisemos el siguiente pilar. La abstracción la podemos observar en nuestra vida diaria. Hace referencia al concepto de Black Box que nos permite comprender el funcionamiento de dispositivos mediante sus entradas y salidas, pero aísla todos los componentes internos y la lógica que conlleva su funcionamiento. Un ejemplo claro puede ser una consola portátil. El usuario final no se preocupa por qué sucede en el background cuando inicia el dispositivo. Simplemente lo prende, ingresa al juego y se dispone a pasar un buen tiempo. Visto desde el aspecto de software, la representación de la clase, viendo únicamente el caso de iniciar el dispositivo, podemos observar que a lo único que el usuario tendría acceso es a prenderlo mediante el método de on, que está público con el signo de más. En el background, la consola al iniciar corrobora tener el firmware actual y valida al usuario registrado en el sistema. La abstracción nos permite esconder del usuario información y métodos con los que no debe interactuar. Siguen siendo vitales, pero esto nos permite simplificar el desarrollo de UI o de funcionalidad, en este caso únicamente al presionar el botón de encendido. Este principio nos permite reducir en muchas ocasiones el impacto del cambio en las actualizaciones o mejoras de software, ya que al realizar cambios en propiedades o métodos con los que el usuario no tiene contacto, van a pasar desapercibidos. En muchas ocasiones, el encapsulamiento y la abstracción van de la mano. Si analizamos el ejemplo que vimos anteriormente en un enfoque procedimental o estructurado, el usuario tendría acceso a saber que estamos sumando 3 valores numéricos porque requerimos de 3 parámetros para sumar. Me refiero a los parámetros de tipo int, a, b y c. Aplicando abstracción, el usuario se remite únicamente a utilizar la función de sum, sin conocer cuántos parámetros necesita ni el tipo de los mismos para que la función realice el cálculo. Aunque el ejemplo sea sencillo, es mejor abarcarlo así desde el inicio y no tratar de comprender este pilar en situaciones mucho más complejas. La analogía de Black Box es lo que siempre nos puede ayudar a recordar este pilar, una solución simple para un escenario complejo, tomando en cuenta que siempre desarrollamos para el usuario final. El turno de la herencia. Este mecanismo o pilar nos permite eliminar código redundante, es decir, código que puede repetirse constantemente. Tomemos como ejemplo un ERP donde el escenario específico sean clientes, colaboradores, proveedores o personal outsourcing. Aplicando herencia podemos modelar lo común entre estas entidades y crear una abstracción de todos esos elementos, generando así una clase llamada person, donde los atributos y los métodos sean los elementos que se repiten en cada uno de los modelos que deseamos implementar. En el diagrama podemos observar a 2 clases, Employee y Customer, heredar de la clase Person los atributos de Name, Last Name y Age, con sus respectivos métodos para obtener esa información. Al heredar, disponemos de las propiedades y métodos de Person en Employee y Customer. Esto nos permite reutilizar código y personalizar las clases que están heredando. Por ejemplo, Employee, que dispone de propiedades como el departamento al que pertenece, y las fechas en las que ingresó o se retira de la empresa con sus respectivos métodos. La clase de Customer tiene un atributo propio que almacena el ID del cliente y un método para obtenerlo. Esta es la forma en la que el pilar nos permite diseñar una clase con elementos similares que pueden compartirse y evitar programar en las clases de Employee y Customer todo lo que posee Person en este caso. La clase de la que heredamos regularmente recibe el nombre de superclass o parent class, y las clases que heredan reciben el nombre de subclass o child class. Polimorfismo significa muchas formas. Este pilar nos da flexibilidad en las estructuras y definiciones de métodos o funciones. Me gusta ejemplificar este comportamiento con el signo de más, específicamente en Java. Si utilizamos este signo con 2 valores de tipo numérico, nos permite realizar sumas, pero si lo utilizamos con cadenas de texto, el mismo signo nos permite concatenar o unir esas cadenas. ¿Qué fue lo que cambió? El contexto donde se aplica dicho signo. Ahora veamos 2 conceptos que tienden a confundirse cuando implementamos este pilar.
Los términos de sobrecarga y polimorfismo se complementan, pero no son lo mismo. Es importante que diferenciemos, ya que en programación orientada a objetos los vamos a utilizar mucho. Overloading o sobrecarga de métodos es tener a disposición en una clase y por ende en sus instancias un método del mismo nombre pero que tenga diferentes parámetros en cantidad o tipo. En el ejemplo podemos observar la misma función de sum con overloading con la diferencia en los tipos de datos que recibe como parámetros, int y double. Esto no es polimorfismo, es sobrecarga de métodos. El polimorfismo tiene su base en la herencia y significa que ocultamos la definición del método que estamos heredando con una nueva definición, pero el nombre del método es el mismo. En Java, cuando apliquemos este pilar, utilizaremos el statement de @override en las nuevas definiciones. En el ejemplo podemos observar que nuestra clase de investment account, cuenta de inversión, se está heredando las propiedades y métodos de la superclase bank account. Al momento de heredar, podemos cambiar la definición del método withdraw, que es retirar, porque en una cuenta de inversión podemos sacar dinero solamente con una penalización si no cumplimos la fecha estipulada versus el funcionamiento normal de cualquier cuenta bancaria. Overloading no implica herencia, overriding sí. Vistos estos fundamentos, podemos concluir que al aplicarlos obtenemos múltiples beneficios, como reducir complejidad, aislar impactos de cambio, encapsulamiento de abstracción, eliminar código redundante, incrementar reusabilidad, evitar dependencias innecesarias, abstracción y herencia, y flexibilidad y simplificación de métodos mediante polimorfismo. Existen más beneficios, pero poco a poco y durante el avance del curso iremos experimentando cada uno de ellos. Este es otro de los videos que te recomiendo volver a ver para tener claras todas las ideas de este tipo de pensamiento, que al final del día es lo más importante de adoptar. No olvides suscribirte, dar like y activar notificaciones. Saludos desde Guatemala, que Dios te bendiga. Alan out.